Pues buenos días, una vez más. Estamos el día de hoy en una sesión más de observando aves desde San Pancho. Esta es nuestra segunda sesión. Y bueno, en la primera sesión, que fue un poquito eh, caótica, digamos, casera, ¿verdad? Porque estuvimos desde casa y trabajando con los niños. Introdujimos un poco el tema de la aveterapia como un concepto, digamos, de forma muy general, para describir los beneficios de la actividad de la observación de aves, ya sea de manera individual o en familia, en pareja, en grupo. Eh, y bueno, la aveterapia son pues de alguna manera los beneficios combinados de realizar esta actividad. Y bueno, ahora en estos tiempos que eh, debemos de permanecer en casa, creo que es muy importante para la salud mental de las personas mantenerse ocupadas. Y bueno, en este contexto pues me permití rescatar algunos artículos que había escrito ya hace algunos años, desde 2011, y abrimos una página web dentro de nuestro sitio de el Observatorio de Aves de San Pancho, que se llama eh, www.birdingsanpancho.net diagonal aveterapia, y bueno, ahí pueden encontrar más información acerca de este tema. Bueno, y sin más preámbulo, me gustaría iniciar la conversación. Un momento, por favor. Y bueno, yo me di a la tarea de ya ir redactando algunas y tomando algunas notas. Y bueno, yo considero eh, que la veterapia es el resultado en la salud humana de la combinación de los múltiples beneficios físicos, mentales y emocionales derivados de la percepción de las aves en su entorno natural. En este caso estamos considerando que también el mero hecho no solamente de observarlas, sino también de poderlas escuchar, puede resultar algo terapéutico, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Luis Enrique Morales Ballín. Soy propietario de Birding San Pancho desde el año 2009, y también el director actual y fundador del Observatorio de Aves de San Pancho, que es una asociación civil conformada desde 2014 en San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Y bueno, el día de hoy estamos platicando el tema de la aveterapia. Y bueno, si bien mi profesión, soy biólogo marino, y respeto muchísimo el trabajo de todos los médicos y de los profesionales de la salud, a quienes envío también un cordial saludo a todos mis familiares y amigos, psicólogos y médicos. Respeto mucho su trabajo y no quiero entrar eh, de lleno en un área que no es la mía, ¿verdad? Porque no soy un experto en ese tema. Sin embargo, bueno, pues tengo ya prácticamente 2 décadas dedicándome a lo que a lo que es el turismo de naturaleza, y en particular a la observación de aves. Y bueno, en este contexto he tenido la oportunidad de observar tanto la conducta de las aves como la conducta de las personas, y lo que les puedo asegurar es que ambos son sumamente interesantes, tanto la conducta de las distintas especies de aves como eh, la conducta de las personas. He tenido la oportunidad de conocer a miles de observadores de aves, desde niños hasta
adultos mayores prácticamente de todos los continentes, de todas los orígenes étnicos, de todas eh, las creencias también religiosas. Y algo muy común que he observado en prácticamente todos los observadores de aves, puedo atrever a decir el 99.9%, quizás hay alguno que se me escape, pero eh, es un gran sentido de empatía hacia las aves, hacia su entorno natural. Y en este sentido creo que eso es algo que se despierta conforme vas desarrollando nuevas habilidades en la observación de aves y que estás pasando un mayor tiempo en la naturaleza. Por eso es que me atreví a hacer esta compilación de información y que me atrevo a hacer esta contribución del concepto de aveterapia de una manera más sistemática, más, digamos, formal desde esta experiencia. Y bien, pues también esto espero que sea una invitación para que en un futuro próximo, sobre todo ahora que con esta situación de la actual contingencia sanitaria necesitamos eh, ser muy innovadores también en cuanto a encontrar nuevas oportunidades que nos permitan brindar opciones de, digamos, de alternativas terapéuticas o complementos terapéuticos que se puedan hacer desde casa. Creo que la observación de aves puede ser una de ellas y que valdría la pena ir desarrollando nuevos protocolos para la implementación y la evaluación también de esta actividad como, bien lo dije, como un complemento terapéutico. Entonces,